Hola a todos, espero que les guste este fanfic, el link y del creador estará en la descripción. Saludos a todos y espero que les guste. Perdonen las faltas de ortografía. Si quiere que suba una teoría me puede mandar el link o cómo se llama en la teoría. Sin más anuncios que dar, empezamos. Capítulo 19. Pioneros en el laberinto. 4. Merilda miró fijamente a Elena moviéndose en la distancia, pensando inadvertidamente para sí misma. ¿Qué envidia sentía? Ella le tenía envidia. ¿Qué envidia tengo? El hecho de que ella estuviera tan casualmente al lado de los maestros la hacía sentir como si pudiera morir de envidia. Tan envidiosa que quería matar a esa mujer aquí y ahora. Merilda se contuvo a la fuerza mientras su mano involuntariamente comenzó a levantarse. Ella evaluó fríamente que matar a esa mujer ahora mismo no le aportaría absolutamente nada. Además, en el momento en que el maestro se enteró de ello, si es que alguna vez lo hizo, Merilda sintió por un momento como si le cortaran la respiración, pero rápidamente dejó de lado esos pensamientos maliciosos y volvió a mirar a Elena. Al ver a Elena, que no se daba cuenta de lo bendecida que era, Merilda de repente deseó poder ser ella. Por supuesto, objetivamente hablando, había demasiadas diferencias entre Merilda y Elena. Tanto es así que compararlos uno por uno sería ridículo. Sin embargo, Merilda quería ser esa mujer. Si fuera posible, Merilda estaba dispuesta a renunciar a todo lo que había construido hasta ese momento, aquí y ahora. Al menos para ella, la oportunidad de regresar al lado del Masters. Comenzar de nuevo desde el lado del Masters tenía un valor que superaba cualquier otra cosa. Por eso, Merilda, mirando a Elena con infinita envidia pero también con odio, apretando los dientes, involuntariamente levantó la mano de nuevo cuando vio a Elena entrar en una habitación, mordiéndola con fuerza, pero entonces, se obligó a bajar la mano una vez más. Como era una bestia, apenas pudo reprimir el impulso destructivo que crecía instintivamente dentro de ella y miró con ojos inyectados en sangre la habitación en la que había entrado Elena, ubicada a un lado del castillo de los señores. Demasiado familiar para Merilda. La puerta con varias marcas de clavos en el tirador. Mi habitación, esa era originalmente la habitación de Merilda. La primera habitación que el maestro le había dado. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Merilda sin que ella se diera cuenta. Todo lo que vio fue a Elena entrando en una habitación, pero para Merilda, esa escena tuvo un significado significativo. Las lágrimas que brotaban de los ojos de Merilda se derramaron. Se sentía como si hubiera perdido un lugar al cual regresar. Al mismo tiempo, sentía como si el maestro estuviera borrando su presencia. Borrar y superponer, ese dolor era tan insoportable que Merilda se agarró el pecho. Las lágrimas fluyeron de sus ojos rojos llenos de odio. Sollozo, y su mirada permaneció fija en la puerta de la que antes era su habitación, ahora de Elena. No pudo detener su autodesprecio y su dolor hasta que amaneció. Ha pasado una semana desde que Elena recibió el regalo de 2 hachas de mano. Nombre del héroe. Elena. Título. X estrellas. 1 estrella afecto. Medición, estadísticas, fuerza. 23 agilidad. 29 inteligencia. 18 suerte. 18 magia. 15 rasgos, trabajador. Se esfuerza por realizar diligentemente cualquier tarea, manteniendo la máxima eficiencia en el entrenamiento y la ejecución. Visión. Al usar un arma con talento innato o superior, hay un 50% de posibilidades de que los ataques pasen por alto la defensa. Talento, tiene un talento innato para las hachas de mano. Habilidades, vista, el héroe confía en ti. Como Kim Hyun-woo esperaba, Elena estaba creciendo bastante rápido. En solo una semana, su estadística de fuerza aumentó en 3 y su estadística de agilidad en 4. Objetivamente, las estadísticas no habían aumentado drásticamente. Intuitivamente, las estadísticas de Elena solo habían aumentado en un total de 7. Sin embargo, teniendo en cuenta que el juego en sí apenas mostraba aumentos serios en las estadísticas, como si estuvieran prácticamente fijas, la tasa de mejora de Elena era increíble. Aunque el camino hacia las 5 estrellas parece un poco largo. En Artale, las estrellas aumentan secuencialmente a medida que aumentan las estadísticas totales. Para un héroe de 1 estrella, si sus estadísticas totales son inferiores a 120, se le considera de 1 estrella. Para un héroe de 2 estrellas, se convierte en 2 estrellas cuando sus estadísticas totales superan 120. Posteriormente, los héroes de 3 estrellas necesitan un total de 200, los héroes de 4 estrellas, 330 y, finalmente, los héroes de 5 estrellas deben superar un recuento total de estadísticas de 450 para convertirse en personajes de 5 estrellas.
Por lo tanto, Elena, actualmente con un total de estadísticas de 103, se convertirá en 2 estrellas una vez que sus estadísticas aumenten en 17, y al convertirse en 2 estrellas, los héroes recibirán ajustes de estadísticas de acuerdo con sus estrellas. Esta es la diferencia entre los soldados ordinarios y los héroes. En Artale, todos los soldados ordinarios también tienen estadísticas, y entre los llamados élites, hay soldados con estadísticas superiores a los héroes de 1 estrella, 2 estrellas o incluso 3 estrellas. Sin embargo, la razón por la que los soldados no pueden derrotar a los héroes se debe a la tasa de ajuste de estadísticas que existe para los héroes. Los héroes llamados así a partir de 1 estrella reciben una tasa de ajuste de estadísticas del 10%. Por ejemplo, si la estadística de agilidad es 20, un ajuste del 10% la convierte efectivamente en 22. Además, a medida que aumentan las estrellas, los ajustes de estadísticas se vuelven más fuertes. Los de 2 estrellas obtienen el 20%, los de 3 estrellas el 30%, los de 4 estrellas el 50% y los de 5 estrellas el 70%, ¿verdad? Si bien el talento y los rasgos son importantes, las estadísticas, al ser un indicador de fuerza, no se pueden ignorar, por lo que este ajuste de estadísticas exclusivo del héroe crea una brecha absoluta entre los héroes. Un héroe de 1 estrella no puede derrotar a un héroe de 2 estrellas, y un héroe de 2 estrellas no puede derrotar a un héroe de 3 estrellas a menos que tenga talento y rasgos excepcionales. Además, los 5 estrellas pueden aumentar su vínculo y afecto con el señor para recibir bonificaciones de habilidad adicionales, lo que permite ajustes de estadísticas del 100%. Cuando el nivel de afecto llega a la etapa 5, la tasa de ajuste supera el 100%, por lo que Kim Yun-woo soportó el horrendo BM para evitar perder la favorabilidad de los héroes. El aumento de estadísticas debido a la tasa de ajuste a 5 estrellas fue demasiado importante. Al final, lo dejé por culpa de ese BM. Desde el momento en que entró al juego, el vínculo con los héroes se convirtió en un elemento con el que no podía evitar obsesionarse, por lo que estaba bastante preocupado por Elena. Pero es normal que el cariño se mida durante tanto tiempo. Kim Yun-woo, todavía viendo que el afecto no estaba debidamente determinado, inclinó la cabeza por un momento, repentinamente curioso. Pensándolo bien, ¿qué criterios utiliza este mundo para determinar a un héroe? Fue una pregunta que surgió naturalmente ahora que estaba en el juego, aunque la había aceptado sin cuestionarla cuando era solo un juego, pero pronto negó con la cabeza. Porque eso no era en lo que necesitaba centrarse en ese momento. Loría. Sí. ¿Cómo va el reclutamiento de soldados? Actualmente hay alrededor de 100 solicitantes. Sin embargo, debido al número limitado de herreros, podría tomar algún tiempo suministrar los materiales. ¿Cuánto tiempo? Teniendo en cuenta la velocidad de producción de los materiales, podría tardar aproximadamente un mes. Eso es demasiado largo, pero en las circunstancias actuales, esto es lo mejor que podemos hacer. Muéstrame el panel de situación de los herreros. El panel de situación apareció inmediatamente a petición de Kim Yun-woo. Herrero personal. 13/150 eficiencia comparativa. 23%, la eficiencia es baja debido a la falta de personal especializado. Estado de producción. Barras de hierro en producción. Producción diaria 3 unidades cascos en producción. Producción diaria 3 unidades armadura ligera en producción. Producción diaria 2 unidades definitivamente es bajo. La forja está funcionando con un número absurdamente bajo de personas, tal vez porque no han llegado muchos refugiados de profesiones especializadas como los herreros. Desearía que pudiera completarse en aproximadamente 2 semanas. ¿Estás planeando ser pionero en el laberinto? Bien. Kim Yun-woo estaba planeando ser pionero en la primera y segunda capa del laberinto para que coincidiera con el momento en que Elena alcanzara las 2 estrellas. Y, por supuesto, se necesitaban soldados para explorar la primera y la segunda capa del laberinto. En realidad, parece que Elena podría ser enviada sola. A pesar de pensar esto, Kim Yun-woo necesitaba soldados por los niveles de afecto. Un laberinto es básicamente un lugar donde cualquier cosa puede suceder, y enviar a un héroe solo ciertamente podría reducir los niveles de afecto. No puedo hacer nada que baje los niveles de afecto, especialmente si quiero que Elena crezca rápidamente. Sabiendo lo poderosa que es la tasa de corrección de estadísticas del afecto, Kim Yun-woo no quería hacer nada que pudiera reducir dicha tasa. Por encima de todo, había otra razón por la que Kim Yun-woo quería entrar con los soldados. Necesitamos asegurar una base, ¿sabes? ¿Una base, dices?
Kim Yun-woo asintió en respuesta a la pregunta de Loria. Estoy pensando en crear una zona segura, un espacio de descanso, dentro del laberinto. ¿Un espacio de descanso dentro del laberinto? Kim Yun-woo sonrió ante la pregunta desconcertada de Loria. Es mejor hacer negocios con todos en lugar de solo con una clase específica, ¿verdad? Con eso, Kim Yun-woo se levantó inmediatamente de su asiento como si estuviera organizando sus pensamientos. Necesito visitar la forja. Él dijo. ¿Por qué razón? Necesito aumentar la eficiencia laboral. Kim Yun-woo dijo con una sonrisa en respuesta a la pregunta de Loria. Tienus Merchant Group es una empresa comercial increíblemente grande que viaja por todo el continente y, para decirlo un poco exageradamente, venden todo lo que existe en este mundo. Por lo tanto, todos los territorios del continente sur esperan que el grupo mercante Tienus visite sus tierras. Los artículos que venden solo pueden comprarse a ellos, y una vez que el grupo de comerciantes visita un territorio, la insatisfacción entre su gente disminuye notablemente. Por esta razón, aunque todos los territorios querían que el grupo de comerciantes los visitara, ninguno de ellos presionó al grupo de comerciantes para que viniera. Incluso el clan del Este, conocido como la fuerza más poderosa del continente sur, no presionó imprudentemente al grupo mercante Tienus. Había dos razones para ello. Una de ellas era que si las relaciones con el grupo mercante Tienus empeoraban, siempre era el territorio el que sufría. La otra fue por los guardianes que aparecieron cuando el grupo mercante Tienus fue manipulado. Por estas dos razones, el grupo mercante Tienus podía viajar libremente por el continente sin siquiera necesitar soldados. La dueña del grupo mercante Tienus era una chica de cabello rojo. Si estás hablando del territorio de Lartania, ¿te refieres al lugar que está completamente arruinado en el reino Kalan? Sí. El territorio de Lartania ha sido revivido. La mujer conocida como la bruja dorada del continente sur, Adria, escuchó las palabras de sus asistentes. ¿Vamos a echar un vistazo? Si así lo dices, me prepararé inmediatamente. Vamos entonces, bueno, quizá no sea mucho. Ella murmuró esto con su característica sonrisa calculadora. Podría haber algo que esa persona quiera. Capítulo 20. Nivel 1. La mayoría de los herreros, aunque no todos, tienden a tener una personalidad espinosa. Esto se debe a que el trabajo de herrero en sí es muy arduo, pero también a que es una profesión en la que no se pueden cometer errores en ninguna parte del proceso productivo. Los artículos fabricados en la forja implican trabajar con hierro y fuego, por lo que incluso un pequeño error puede dar lugar a diversos problemas. No solo pueden ocurrir accidentes, grandes y pequeños, sino que un objeto en el que se ha trabajado durante mucho tiempo puede quedar inutilizable debido a un solo error. Por lo tanto, los herreros generalmente tienen una naturaleza espinosa, y esto también era cierto para el herrero que vino de Sertoa y ahora está empleado como líder en la forja de Lartania. TSK, suspiró discretamente mientras miraba al señor de Lartania, quien entró a la forja con expresión disgustada, observando los alrededores. Ralph ya había adivinado por qué Kim Yun-woo se había detenido en la forja. Debe tratarse del volumen de producción. Ralph comenzó a imaginar lo que diría a continuación el señor, que estaba mirando alrededor de la forja. Lo primero que probablemente se diría sería sin duda una crítica sobre el volumen de producción dirigida a Ralph. Después de que Ralph comience a señalar los problemas con el bajo volumen de producción, el señor probablemente propondrá una solución sin sentido. Entonces, el personal administrativo que sigue al señor podría aplaudir, y el señor estará complacido como si hubiera hecho algo grande, que era el comportamiento que Ralph había observado en los lords en el pasado. Por eso, Ralph estaba considerando seriamente qué decirle al señor que estaba delante de él. En ese momento la forja tenía poco personal. Aunque ciertamente existían buenos materiales, cuyo origen se desconocía, había una gran escasez de herreros para trabajar el hierro. Así, aunque Ralph estaba claramente consciente del problema, elegía sus palabras porque, dijera lo que dijera, la respuesta del señor era predecible. Después de todo, incluso si le detallara los problemas actuales de la forja al señor que tenía delante, la respuesta probable serían sugerencias absurdas como, ¿no hay personal? Entonces, simplemente agreguen más gente del territorio. Trabajar con hierro para producir armas o armaduras de esta manera era una tarea que solo herreros algo habilidosos podían realizar. Insertar residentes sin experiencia no tendría sentido. Sin embargo, los lores que no solo menospreciaban la profesión de herrero, sino que también la consideraban una especie de trabajo servil, casualmente hicieron tales comentarios delante de Ralph. A Ralph no le gustó oír esas palabras.
Por supuesto, él era plenamente consciente de que el señor estaba en la posición de un empleador, y al salir de la forja que había abierto con su propio dinero, reconoció que poder trabajar allí era algo afortunado para él, quien de otra manera no tenía nada. Incluso si hubiera tenido cierto éxito, estaba claro que no habría habido lugar para que trabajara fuera de Lartania, ya que otros lugares ya tenían herreros establecidos. Sin embargo, como estaba orgulloso de su profesión de herrero, quería evitar que lo menospreciaran en su cara, incluso siendo empleado. Sin embargo, eso es impresionante. Las primeras palabras que salieron de la boca del señor fueron muy diferentes de lo que Ralph había esperado. ¿Sí? Dije que es impresionante. Todo el equipo de la forja está bien gestionado, y la eficiencia demostrada por apenas 10 personas debe deberse al trabajo duro de los herreros. El señor, que miraba seriamente a su alrededor y murmuraba, pronto comenzó a hablar como si estuviera admirado después de mirar a su alrededor. Parece que el equipo se colocó arbitrariamente para aumentar la producción. De hecho, operar de esta manera tiene sus ventajas, ya que todos pueden trabajar juntos. Sin embargo, aumentaría la dificultad considerando el volumen de producción. Las habilidades deben ser excepcionales. El proceso de fundición también parece haber sido muy esmerado. ¿Utilizan una mezcla de fundente en polvo y arcilla? De hecho, al hacerlo de esta manera se puede producir hierro de mayor pureza. Y el proceso de enfriamiento, a medida que cada palabra salía de la boca del señor, la boca de Ralph se abría y su mirada irritada se llenaba de sorpresa y asombro. La razón fue que todo lo que el señor decía era verdad, no solo superficial. Entonces Ralph se encontró haciendo una pregunta sin darse cuenta. ¿Por casualidad ha trabajado usted con hierro antes, mi señor? Ante esto, Kim Yun-woo mostró sus manos, libres de callos, y dijo, es poco probable, no estoy hecho para ser herrero. Al fin y al cabo, la herrería requiere resistencia, fuerza física y perseverancia, ¿no? Me falta perseverancia para la herrería, dijo Kim Yun-woo brevemente, lo que llevó a Ralph a preguntar más. ¿Pero cómo sabes tanto sobre el trabajo con el hierro? ¿No soy yo el señor? Debería saber cuánto se esfuerzan quienes trabajan para mí. Y también tener el discernimiento para ver con qué diligencia trabajan. Ante las palabras del señor, Ralph, sin darse cuenta, lo miró con una expresión vacía. Pensándolo bien, rara vez había sido reconocido por su trabajo como herrero. Aunque sin duda era un hábil herrero, no era el maestro artesano buscado por los señores de todos los territorios. Recibiendo así el reconocimiento de un individuo de alto rango por primera vez en décadas. Espero que sigas haciendo un buen trabajo. Este señor, es diferente. Ralph se dio cuenta vagamente de que el señor de Lartania era diferente a cualquier otro que hubiera visto antes. Últimamente, Elena ha estado repitiendo una rutina que acumula bastante cansancio a lo largo del día. Despertarse por la mañana para entrenar, comer el almuerzo y luego entrenar, y entrenar después de la cena, sus días no son muy diferentes a los de hace 5 años, cuando entrenaba desesperadamente para brillar por sí misma. Pensando en retrospectiva, esto significaba que Elena siempre tenía cansancio e irritación en su rostro hace 5 años. La enorme cantidad de entrenamiento produjo fatiga, y la falta de mejora a pesar de tales esfuerzos condujo a pensamientos negativos. Sin embargo, a pesar de pasar tanto tiempo, si no más, entrenando como hace 5 años, el rostro de Elena ahora mostraba una sonrisa en lugar de cansancio e irritación. La razón fue que la propia Elena sentía que estaba creciendo. A diferencia de hace 5 años, cuando sentía que estaba hundida en un pantano, ahora estaba creciendo rápidamente, un hecho que ella misma podía sentir. Después de que el señor hizo algo por ella, la torpeza de su hacha de mano mejoró notablemente con más práctica. El hacha de mano que manejaba se volvió lo suficientemente precisa como para alcanzar objetivos con exactitud en cualquier situación. Además, sus movimientos se volvieron más ágiles y flexibles día a día. Movimientos que antes eran imposibles se volvieron posibles, y su cuerpo, que no era ni rígido ni particularmente flexible, ahora podía realizar cierto nivel de acrobacias, lo que le daba a Elena una sensación de logro. La sensación de logro por su propio crecimiento y la confianza de que estaba dando otro paso adelante. Esto hizo que cada día fuera agradable para Elena recientemente. Para ella, que no había recibido ninguna recompensa a pesar de sus esfuerzos, el hecho de que ahora sus esfuerzos estuvieran siendo recompensados era más dulce que cualquier fruta. Además, por eso Elena se sentía verdaderamente agradecida al Señor. Debe ser porque el Señor hizo algo por mí. Elena pensó en su Señor. El que la reclutó, una vez llamado un héroe fracasado, hace una semana y despertó talentos que ella misma desconocía.
En efecto, tal como había dicho el señor, ella tenía talento para el hacha de mano. Pero al mismo tiempo, Elena lo sabía. Que ese crecimiento tan increíble día a día no podía deberse solo a tener talento. Por supuesto, Kim Yun-woo no hizo nada más que darle a Elena una poción para mejorar su habilidad en el primer día y aumentar su confianza. Así, el crecimiento diario de Elena se debía en realidad a su talento innato, pero sin saberlo, se sentía sinceramente agradecida al señor. Después de todo, sin él, Elena nunca habría tenido una experiencia así en su vida. Una vez que me vuelva más fuerte, tendré que devolver esta bondad. Elena sonrió suavemente, pensando en el señor que la había reclutado y continuaba permitiéndole entrenar. Al poco tiempo, en una taberna que visitó para una comida sencilla debido a la ausencia de un restaurante cercano, el señor es una persona muy fascinante. Elena, al ver a Ralph hablar del señor dentro de la taberna, puso una expresión de sorpresa. La razón fue que Elena sabía sobre Ralph hasta cierto punto. Maestro artesano Ralph. Como ella sabía, Ralph era un herrero muy respetado del territorio Sertoa. Era justo decir que no existía mejor herrero en los territorios cercanos a Sertoa. Incluso comparado con los maestros del reino Norva, aparte de sus técnicas características, sus habilidades no eran muy diferentes a las de ellos. Por esta razón, los aventureros, héroes y mercenarios activos en los territorios cercanos esperaban más de medio año para comprar las armas que él fabricaba. El arma que Elena había usado antes también fue hecha por él. Sin embargo, ella se sorprendió no porque vio a Ralph, sino por lo que dijo. Hasta donde ella sabía, Ralph tenía un fuerte sentido de orgullo por su profesión y no era alguien que reconociera o elogiara fácilmente a alguien como herrero. Además, en Setoa era bien sabido que él criticaba al señor en las tabernas casi a diario, y ella había oído a Ralph hablar mal del señor antes. No sé cómo se hizo, pero esa llama azul también es útil. Por lo tanto, al ver a Ralph aparentemente reconociendo al señor en lugar de criticarlo, no pudo evitar poner una expresión de sorpresa. El señor es verdaderamente versátil. Tras las palabras de Ralph, Elena expresó su admiración por el señor, quien había recibido el reconocimiento de los herreros. El paquete llama azul ya está disponible. El tiempo de fundición se ha reducido. Quedan 29 días fragua personal. 13/150 eficiencia comparativa. 50%, la eficiencia es baja debido a la falta de personal especializado. Estado de producción. Barras de hierro barra en producción diaria barra 6 unidades cascos barra en producción diaria barra 6 unidades armadura ligera barra en producción diaria barra 6 unidades. Eso es impresionante. ¿Qué es? Mientras Kim Yun-woo le respondía a Loria, que estaba mirando la ventana de información con satisfacción, ella continuó. El paquete de llama azul solo aumenta la eficiencia en un 15%, pero usted, mi señor, ha calmado a los herreros para aumentar la eficiencia al 50%, ¿no es así? Kim Yun-woo se encogió de hombros ante las palabras de Loria. Honestamente no pensé que aumentaría tanto. Kim Yun-woo elogió a los herreros hasta el punto de la sequedad porque sabía que la eficiencia variaba según la moral de los herreros. ¿Quién hubiera pensado que mi experiencia de correr por la forja para hacer una gran espada para un héroe en Artale sin gastar dinero sería útil aquí? Kim Yun-woo, quien jugó al minijuego de la forja miles de veces para fabricar los objetos de dinero que exigían los héroes sin gastar dinero, pudo elogiar a los herreros con ese conocimiento. Gracias a las descripciones que aparecieron a lo largo del día durante los miles de intentos de minijuegos, pudo aumentar la eficiencia elogiando a los herreros incluso por los detalles más pequeños. Sin embargo, había algo desconcertante. Parecía que no estaba muy contento. Kim Yun-woo había visto las estadísticas de Ralph cuando visitó la forja. Actualmente, no está completamente desarrollado, pero si crece, tiene el talento para convertirse al menos en un maestro, y si se nutre bien, incluso superar el tener una firma para convertirse en un verdadero maestro. Un verdadero maestro se refiere a un herrero con el talento para crear armas de mayor valor que las cultivadas en laberintos. Eran raros los herreros que se llamaban así. Incluso Kim Yun-woo se sorprendió cuando vio por primera vez las estadísticas de Ralph. Al principio, los herreros llegaban al azar, así que no les presté mucha atención. Como si hubiera ganado 500 gachas consecutivos, Kim Yun-woo, que no tenía expectativas debido a su mala suerte en general, sintió como si se hubiera hecho rico al ver a Ralph. En cualquier caso, la cuestión es que a pesar de que la reacción de Ralph no fue muy notoria, y asumiendo que la eficiencia no aumentaría mucho porque era bien considerado por quienes lo rodeaban, la eficiencia resultó ser mayor de lo esperado.
Sintiéndose desconcertado, Kim Yun-woo pronto se encogió de hombros. Al fin y al cabo, mientras la eficiencia fuera alta, no tenía quejas. Por lo tanto, ayudaré a Ralph a crecer gradualmente y, con este nivel de eficiencia, deberíamos poder comenzar en serio en aproximadamente 2 semanas, incluyendo lo que ya hemos producido. Esperaba con ilusión la expedición al laberinto que tendría lugar en 2 semanas. Y así pasaron 2 semanas. Llegó el día de la expedición al laberinto. Y en el momento en que Kim Yun-woo estaba a punto de abordar seriamente la primera capa. Está bien, estará bien porque sigue siendo solo una persona. Sigue siendo, la gobernante absoluta de la oscuridad, murmuraba para sí misma. Yo también, solo uno más, si recojo solo uno más, entonces puedo ir. Solo un poquito más, puedo irme. Con ojos sombríos. Solo un poquito más. En silencio. Episodio 20. Nivel 1, capítulo 21. Nivel 2, territorio. Lartania. Nivel de desarrollo territorial. 94 residentes del territorio. Humanos. 1424 edificios propios. Castillo del Señor LV1. Mejora 0% muros LV1. Mejora 0% distrito residencial LV2 forja LV1. Mejora 73% cuartel LV2 taberna LV1. Mejora 0% mercado LV0, en construcción 0%, tropas propias. Soldados normales 100 ver detalles, nombre del héroe. Elena. Título. Nivel de estrella. 2 estrellas. Afecto. Medición, estadísticas, fuerza. 30 agilidad. 39 inteligencia. 21 suerte. 18 poder mágico. 15 el héroe confía en ti. Como usted ordenó, todos los soldados y el grupo mercenario están listos. Sí, el grupo mercenario que incluye a un héroe también está listo. Pero, con tantos soldados, ¿es realmente necesario traer un grupo mercenario? Tipo de tropa: soldados normales. Líder. Malón. Nivel de habilidad 31, 100. Número de personal. 100 ver detalles. Eficiencia de combate. Baja. No hay personal disponible para actualizar a tipos de tropas superiores. Equipo básico: cabeza. Casco. Cuerpo. Armadura ligera. Cintura. Ninguna. Piernas. Ninguna. Armado. Lanza armamento secundario. Ninguno. Son soldados sin entrenamiento. Su eficacia en combate es reducida. El equipamiento es inadecuado. Capítulo 22. Nivel 3. Ha pasado bastante tiempo desde que entramos al laberinto. Durante ese tiempo, el grupo compuesto por mercenarios, soldados y Elena, exploró el laberinto sin problemas, sin que nadie resultara herido. Incluso cuando monstruos mutados, que parecían nunca deberían estar en el primer piso, aparecieron varias veces, la expedición no corrió gran peligro. De hecho, no había ninguna situación en la que pudieran estar en peligro. Esto se debió a que cada mutante que aparecía era rápidamente asesinado por Elena con un hacha en la cabeza. Por eso fue. ¿Cómo diablos? Alta miró a Elena con una expresión de absoluta incomprensión. Según su conocimiento, Elena era débil. No solo débil, sino lo suficientemente débil como para ser considerado un héroe fracasado. Además, ella conocía la debilidad de Elena no solo por rumores, sino por haberla visto de primera mano varias veces. Era seguro. ¿Cómo llegó a ser tan fuerte en solo unos meses? La Elena que ella recordaba era sin duda más débil que Alta. Hasta el punto de que sin siquiera pelear, todos podían predecir el resultado de una pelea entre Elena y Alta debido a la diferencia significativa en su fuerza. Pero la Elena que Alta veía ahora definitivamente no parecía más débil que ella. De hecho, tuvo que considerar seriamente si podría predecir una victoria si se enfrentara seriamente a ella. No, de hecho, en el corazón de Alta, el sentimiento de que no podría ganar incluso si peleaba contra Elena estaba creciendo rápidamente. Por eso fue. ¿Cómo diablos? Justo cuando Alta estaba reflexionando sobre esta pregunta para sí misma otra vez, sin nadie que la escuchara, hemos llegado. La expedición logró llegar al final del primer piso y a la sala del jefe donde se encontraba el jefe del piso. El jefe del primer piso del territorio de Lartanías es un orco mutante. Sin embargo, ese era un hecho que solo conocía Kim Yun-woo, quien ya había despejado el territorio del laberinto de Lartania, y ninguno de los miembros de la expedición allí pensó que la criatura que tenían delante era un orco mutante. Incluso Elena, que había oído hablar de ello de pasada por Kim Yun-woo. La expedición observó a la criatura, a la que difícilmente se podría llamar monstruo, mientras se abría la puerta del jefe. Lo primero que les llamó la atención fue la piel roja pulsante que parecía que podría explotar en cualquier momento.
Luego, vieron un cuerpo incluso más grande que cualquier mutante que hubieran encontrado en el primer piso hasta ese momento. Por último, había dos cabezas monstruosas que difícilmente parecían pertenecer a un orco. El grito escalofriante del jefe provocó que toda la expedición entrara en pánico de inmediato. A pesar de darse cuenta de que no eran ellos los que estaban siendo atacados, todos parecían haber perdido la voluntad de luchar. Sin embargo, Elena, que estaba directamente bajo la feroz mirada del jefe, permaneció tranquila, a pesar de que su rostro estaba tenso. Pronto, la batalla comenzó cuando el jefe comenzó a cargar hacia Elena con un grito. El puño del jefe, que parecía capaz de matar con un solo golpe, se agitó salvajemente en un intento de matar a Elena. Estallido. Por un momento, todos los soldados hicieron una mueca ante la fuerza que sacudió el suelo, mientras Elena evitaba por poco el ataque del jefe. Los ataques del jefe continuaron inmediatamente después. La fuerza de cada golpe, aunque no alcanzara a Elena y en su lugar golpeara el suelo, hizo que los soldados se estremecieran. Los soldados, sin saberlo, hicieron expresiones como si sus piernas cedieran bajo sus pies, mientras observaban a Elena, que esquivaba los ataques del jefe con una delicadeza casi acrobática. Algunos soldados incluso cerraron los ojos con fuerza, pensando que Elena sería golpeada por el ataque del jefe cuando pareció que tropezó por un momento. Sin embargo, las expresiones de esos soldados estallido. Poco a poco comenzó a cambiar con el tiempo. ¡Bang! ¡Bang! El jefe ya había atacado docenas de veces, pero Elena no solo evitó cada una de ellas, ¡guau! Ahora esquivaba con cierta facilidad, marcadamente diferente a antes. Así, los soldados que habían perdido la voluntad de luchar hacía unos momentos ahora miraban a Elena con expresiones de admiración. El jefe, frustrado por sus continuos esquives, junta sus manos y las levanta hacia el cielo. Silbido. Elena, que había estado esquivando todo el tiempo, no perdió ese breve momento y saltó para hundir su hacha en el ojo de la cabeza izquierda del monstruo. Grieta. El jefe empezó a convulsionar con el sonido de algo estallando. Sin embargo, Elena no se detuvo allí. Se subió a la cabeza del orco, mostrando un equilibrio casi acrobático, mientras los globos oculares del jefe comenzaban a estallar. El jefe, ahora ciego de todos los ojos, comenzó a agitarse por la habitación del jefe, golpeando su cuerpo aquí y allá. Y luego, debido a que corrió frenéticamente en todas direcciones y causó un alboroto, el jefe, cubierto de heridas, incluso se suicidó golpeando salvajemente sus puños hacia su propia cabeza izquierda. Grieta. Con Elena clavándole un par de hachas en la cabeza derecha, el jefe finalmente murió. Y luego. ¿Qué? Ella derrotó a ese monstruo ella sola. ¡Increíble! Dijeron que tenía un apodo como héroe fracasado, pero esto... Elena, después de haber lidiado sola con el jefe gigante y haber recibido miradas llenas de admiración y asombro de todos, sin querer giró su mirada hacia los soldados al oír voces, sintiendo una mirada extraña de ellos. No las miradas burlonas que siempre había recibido, sino aquellas llenas de admiración, incluso de los mercenarios, no solo de los soldados. Elena sintió que algo se agitaba en su corazón. Después de todo, este era el tipo de mirada que siempre había querido recibir del mundo. Por eso, sintiendo que su corazón se agitaba, los pensamientos de Elena pronto se volvieron hacia el Señor. De hecho, la razón por la que Elena pudo derrotar al jefe tan rápido fue debido a los patrones y debilidades del jefe que Kim Yun-woo le había contado. Se encontró recordando las palabras de Kim Yun-woo. Recuerda, si el jefe del primer piso no es un orco mutante, retírate de inmediato. Pero si lo es, como dije, recuerda mis palabras. Los orcos mutantes tienen poca inteligencia y solo pueden realizar ataques básicos. Probablemente el 90% de sus ataques consistirá en puñetazos salvajes. Pueden parecer amenazantes, pero Elena, deberías poder esquivarlos fácilmente. Recuerda, solo tienes que estar atento a sus puños y esquivarlos. No te preocupes por nada más. Si parece que va a patear, simplemente retrocede. Tarda mucho en hacerlo. Si sigues esquivando los ataques, se enfurecerá y levantará los brazos. Es tu oportunidad. Tarda bastante en bajarlos después de levantarlos, así que aprovecha ese momento para saltar y reventarle los ojos a los orcos. Si es demasiado arriesgado, puedes saltar hacia abajo, pero si es posible, ciega a todos los orcos. Entonces, el orco correrá solo por la cámara y acabará destruyéndose. Por supuesto, si el jefe se comporta incluso ligeramente diferente a lo que he descrito, retírese inmediatamente. Cada consejo fue perfectamente preciso y sin un solo error. Elena se preguntó cómo el señor, él, podía saber todo eso.
Por supuesto, ella sabía que Kim Yun-woo era la persona que había construido la Edad de Oro de Lartania 10 años atrás. Pero aún así, eso no disipó sus dudas. Después de todo, los señores normalmente no descienden a los laberintos. Son los héroes o soldados afiliados al dominio quienes lo hacen y, naturalmente, son los héroes quienes derrotan a los jefes de los laberintos. Por lo tanto, fue notable que Kim Yun-woo, el señor, conociera los patrones del jefe con tanto detalle. El consejo que Kim Yun-woo le dio a Elena fue algo que ella pensó que solo podría obtenerse descendiendo al laberinto y enfrentando al jefe personalmente. Pero sus dudas duraron poco. Elena, al ver que los soldados aún la miraban con expresiones de asombro, pensó para sí misma sin darse cuenta. Una vez más, gracias al señor. Ella no sabía cómo Kim Yun-woo sabía todo esto, pero una cosa estaba clara. Que ella pudiera recibir admiración aquí y ahora fue todo gracias al señor. Que había recuperado su confianza y se había vuelto tan fuerte tan rápidamente. Que había podido enfrentarse fácilmente a numerosos monstruos en su camino hasta aquí. Que había derrotado al jefe del primer piso y había recibido la admiración de los soldados y mercenarios, todo fue posible gracias al señor, se dio cuenta con certeza. Por eso fue. Estando bajo el señor, realmente podría ser posible. Convertirse en un héroe reconocido en todo el continente. Elena murmuró esto, genuinamente agradecida por haber conocido al señor, y sonrió suavemente. Alta, que había estado mirando la increíble hazaña de Elena hace un momento, en efecto. Recordó las palabras que había estado murmurando en voz baja desde que entró al laberinto y sonrió levemente. Poco tiempo después, Elena, mirando una piedra mágica bastante grande que apareció simultáneamente cuando el jefe del primer piso murió y su cuerpo desapareció. Pronto notó que algo había caído cerca del pie del jefe y lo recogió. ¿Un hueso? Pronto se dio cuenta de que era un hueso. No cualquier hueso, sino uno que brilla con una luz azul. ¿Qué es esto? Elena, mientras reflexionaba sobre el fragmento de hueso tan largo como su antebrazo durante un rato, de repente recordó el momento en que derrotó al jefe. Antes, cuando había resbalado momentáneamente y estaba en una situación peligrosa, el jefe inesperadamente giró su pie izquierdo, lo que le permitió evitar por completo un ataque del que habría tenido que defenderse. Al ver el fragmento de hueso azul que provenía del pie izquierdo del jefe, Elena recordó que los cuerpos de los monstruos no permanecen en este laberinto. Y se dio cuenta de que había podido esquivar el ataque del jefe gracias al fragmento de hueso, cuyo origen era desconocido. Elena, después de pensar un rato en el fragmento de hueso, dijo, volvamos atrás por ahora. Decidió regresar al territorio con el fragmento de hueso azul. Al regresar al territorio, Elena primero pasó por su habitación para lavarse los fluidos que la habían salpicado mientras lidiaba con el monstruo. Nada extraño, ¿verdad? Revisando casualmente su apariencia, a la que no le había prestado mucha atención, se dirigió a la oficina donde Kim Yun-woo estaría para presentarse. Y parada frente a la oficina, involuntariamente dudó en el momento en que tomó el pomo de la puerta. ¿Qué te parece? Me gustaría unirme a este territorio si el señor así lo desea. Dado el tamaño del territorio, el puesto del señor es pequeño, así que quizás tengas que eliminar a Elena, a ella, para reclutarme. La razón fue. No tienes que pagarme una gran prima de firma, ya que quiero unirme. Es decir, si el señor me elige, estoy dispuesto a pertenecer a este territorio inmediatamente. De igual manera, si te preocupa la duración del contrato, no dudes en especificarlo. Porque oyó una voz. Sinceramente, sería difícil comandar a un héroe de ese calibre en estas condiciones. ¿Qué opina, mi señor? Era la voz de Alta, quien había recorrido el laberinto con ella. Elena tragó saliva. Capítulo 23. Nivel 1, 4, Elena sintió que su corazón se hundía sin saberlo y se sintió desconcertada al mismo tiempo. ¿Por qué yo? Para ella, el señor de Lartania era una persona verdaderamente agradecida. Aunque no podía estar segura de cuánto de lo que decía era cierto, al final, el crecimiento de Elena fue todo gracias a Kim Yun-woo. Pero estrictamente hablando, el encuentro entre el señor de Lartania y Elena había durado, como máximo, un mes. Por más agradecida que estuviera, no fue suficiente para generar afecto. Pero entonces, ¿por qué me siento tan mal? Elena sintió como si le estuvieran arrebatando a la fuerza algo precioso. Ese sentimiento era demasiado extraño para ella. Ella no era así originalmente. Si hubiera experimentado emociones similares, la Elena de siempre se habría sentido mal, pero como antes, habría pensado, ya veo. Me siento mal, pero no puedo evitarlo, con un poco de arrepentimiento.
En los últimos años, Elena había aprendido a adaptarse a la realidad. Por eso también pudo trabajar de manera constante como mercenaria, incluso cuando la llamaban una heroína fracasada. Aceptando las críticas y los nombres despectivos que le lanzaban se sentía cómoda. Por supuesto, al principio no fue así, pero después de varios fracasos y a lo largo de los años, el mecanismo de defensa que había desarrollado terminó por consumir su confianza y se convirtió en su principio mismo de pensamiento. Hasta hace un momento. Elena se dio cuenta de que su estado de ánimo se había desplomado en el momento en que escuchó la voz de Alta. Ella reconoció que valoraba su relación con el señor más de lo que había pensado. En el momento en que sacó a la superficie este hecho reconocido subconscientemente, su estado de ánimo se hundió aún más. Así como conoció a Elena, Elena también conocía a Alta. Y la Alta que ella conocía era mucho más fuerte que Elena antes de que fuera reclutada por el señor. Por eso, en un momento de ansiedad, la mano de Elena tembló levemente sobre el pomo de la puerta. Lo siento, pero no tengo tal intención. Se podía oír la voz del señor. Has conquistado con éxito el primer piso. Justo después de que Elena y el equipo de expedición emergieron, y el mensaje apareció ante sus ojos, fue Alta quien vino a ver a Kim Yun-woo, quien estaba esperando un informe. Entonces, ¿estás diciendo que debería contratarte? Si el señor quiere. Kim Yun-woo, que había estado observando atentamente a Alta mientras hablaba con una expresión un tanto tentadora, abrió su ventana de información. La información del objetivo del reclutamiento se obtiene de los datos guardados durante su última visita a la taberna. Nombre del héroe. Alta título. X calificación. 2 estrellas afecto. 0, estadísticas, fuerza. 33 agilidad. 63 inteligencia. 25 suerte. 23 poder mágico. 19, rasgos, intuición clara. Puede instintivamente hacer conjeturas vagas sobre lo que uno desea saber sin pasar por el proceso adecuado de experiencia, juicio y razonamiento. Despertar. Si uno posee un talento más allá del de un monstruo, se vuelve posible ver el camino más ideal de un ataque. Prendas, talento ordinario en dagas. Gran talento en las garras. Gran talento en el manejo de 2 armas. Habilidades, vista wow. Para Kim Yun-woo, las estadísticas de Altas no parecieron estar nada mal en una evaluación general. Se podría decir que tenía estadísticas bastante buenas para un personaje de 2 estrellas y la combinación de estadísticas y talentos no era mala. Especialmente porque sus dagas, barras y manejo de 2 armas estaban muy influenciados por la agilidad. De hecho, entre los héroes de Artale, había algunos con estadísticas desproporcionadamente altas o una suerte extrañamente alta. Así, en comparación con aquellos héroes, se consideraba que Alta había crecido bastante bien. Lo siento, pero no tengo intención de hacerlo. Kim Yun-woo rechazó rotundamente su propuesta. Disculpe. Alta, aparentemente sin esperar ser rechazada de plano, mostró una expresión visiblemente nerviosa. Al verla así, Kim Yun-woo volvió a hablar. Aprecio la oferta, pero como dije, no tengo tales planes. Ante las palabras de Kim Yun-woo, la expresión de Alta se agrió ligeramente. Su incomodidad era evidente a primera vista. Sin embargo, a Kim Yun-woo no le importó particularmente. Después de todo, no tenía ninguna intención de reclutar a Alta en primer lugar. Incluso si la compatibilidad de estadísticas es buena, la combinación de talentos no coincide. Kim Yun-woo sabía que los rasgos de Alta eran bastante buenos, pero en Artale, la combinación de rasgos y talentos fundamentalmente necesitaba encajar bien. En otras palabras, no importa cuán poderoso pueda ser el rasgo de despertar de Altas, no tendría sentido sin el talento para utilizarlo. En tales casos, no tiene sentido esforzarse en el desarrollo. Así, Kim Yun-woo, al ver a Alta visiblemente molesta, es difícil decirlo, pero yo era mucho más fuerte que ese héroe. Si pudieras ayudarme como lo hiciste con Elena, pronto comprendió por qué Alta había acudido a él de la nada basándose en lo que ella dijo. Al ver que el supuesto héroe fracasado, Elena, se volvía fuerte, pensó que yo era la razón. Kim Yun-woo pensó que ciertamente era un malentendido que podría suceder. En cierto modo no está mal. Pero el único hecho que ella no logró comprender fue que el rápido crecimiento de Elena se debía a su talento innato y a su rasgo de trabajo duro, más que a Kim Yun-woo en sí. Así, dado que el talento de Alta estaba al menos 3 niveles por debajo del innato, lo que hacía imposible que ella creciera como Elena, Kim Yun-woo estaba a punto de rechazar amablemente la oferta de Alta cuando, sinceramente, no sé qué pensar. ¿No es obvio que ayudarme sería mucho mejor que ayudar a ese héroe fracasado?
Al escuchar la respuesta inmediata de Alta, se sintió un poco molesto y dejó escapar una risita sin darse cuenta. Al ver la reacción de Kim Yun-woo, Alta frunció el ceño y abrió la boca como para decir algo, pero, de nada. ¿Qué dijiste? Siguiendo las palabras de Kim Yun-woo, ella preguntó sin darse cuenta. Para mí, Elena tiene mucho más potencial de crecimiento que tú. Además, no me gusta nadie, ni mujer ni hombre, que se queje como un niño cuando las cosas no salen como él quiere. Suspiro tras las palabras de Kim Yun-woo, Alta se rió como si estuviera asombrada, pero, esperemos y veremos. Con el tiempo, la diferencia entre tú y Elena se hará evidente. Con esas palabras, si ya terminaste, por favor, vete. Me aseguraré de que tu recompensa se procese según nuestro acuerdo previo. Kim Yun-woo envió a Alta lejos. Inmediatamente después de que Alta se fuera con una mirada que parecía desafiar, veamos entonces. ¿Hablé demasiado duramente? Kim Yun-woo reflexionó por un momento pero pronto negó con la cabeza. Después de todo, con héroes de 2 estrellas siendo tan comunes como la Tierra, sin mencionar los de 5 estrellas, el temperamento de Kim Yun-woo no era tan bueno como para tolerar a alguien que actuaba sutilmente como si careciera de discernimiento. Poco tiempo después, señor, he venido a informar. Kim Yun-woo, a punto de responderle a Elena que entró a informar, preguntó con una expresión perpleja. ¿Te ves inusualmente feliz hoy? La razón fue la sonrisa contenida pero radiante claramente grabada alrededor de la boca de Elena. Kim Yun-woo, notando su expresión que normalmente estaba libre de fluctuaciones emocionales pero que ahora estaba ligeramente sonrojada, preguntó. Ah, bueno, eso es porque pudimos completar la exploración del primer piso sin sufrir ningún daño. Elena, desviando momentáneamente la mirada antes de desviarla tímidamente, respondió. Aunque su voz se volvió más baja cuanto más hablaba, Kim Yun-woo simplemente asintió y respondió. Eso es una suerte. Sí, gracias a ti, señor, pudimos evitar cualquier daño. Te lo agradezco de verdad. Elena inclinó la cabeza profundamente. Un momento después, como me indicaste, dejé vacantes en 4 puestos. Además, como mencionaste al final, había mutantes. Habiéndose calmado un poco, Elena dio su informe completo, el cual Kim Yun-woo escuchó antes de asentir y organizar sus pensamientos. Tal como se esperaba, el primer piso del laberinto estaba invadido y el jefe no había cambiado desde antes. Kim Yun-woo, al escuchar que el laberinto entra en un estado de invasión si no se lo visita durante mucho tiempo y que el orco mutante que había matado cientos de veces para obtener logros en Artale no había cambiado, tenía una expresión de satisfacción. Después de todo, el laberinto mantenido tal como lo conocía significaba que tenía más opciones de acción. No puedo estar completamente seguro, pero ahora que sé que el laberinto funciona como me es familiar, debería verificar las recompensas y planificar el segundo piso. Entonces, Kim Yun-woo, a punto de organizar sus pensamientos inmediatamente, también encontré esto en el primer piso. Siguiendo las palabras de Elena, miró lo que estaba colocado sobre el escritorio y sin darse cuenta tenía una expresión de desconcierto. ¿Qué es esto? Bien, mientras Kim Yun-woo, mirando el hueso azul, tenía una expresión que exigía una explicación, Elena comenzó a explicar como si recordara la situación. Poco después de escuchar toda la explicación, entonces, para resumir, ¿este hueso azul parece haber ayudado a derrotar al jefe? Eso es lo que pienso. Como sabes, señor, el hueso de un orco mutante no es azul, ni lo sería de un orco. Mientras escuchaba a Elena, observó tranquilamente el hueso azul. ¿Tienes alguna pista, señor? Al escuchar la pregunta tentativa de Elena, Kim Yun-woo hizo una pausa antes de responder. No estoy seguro. No. Eso no es todo. Sinceramente, tengo una corazonada. Kim Yun-woo tuvo una corazonada inmediata al ver el hueso azul. Aunque apareció de la nada, el hueso azul sin querer le recordó a ella. El nigromante del bosque azul. Kim Yun-woo recordó el título que le había dado. Y con razón, ya que ese hueso azul se parecía mucho a la forma que apareció cuando ese héroe usó su habilidad. Aunque solo lo había visto en un juego móvil, hasta donde Kim Yun-woo sabía, ella era la única que invocaba huesos azules para usar. Sin embargo, la razón por la que Kim Yun-woo estaba desconcertado por este hueso azul era, ella está muerta, ¿no? Porque el nigromante del bosque azul ya estaba muerto. Capítulo 24. Arriba, 1, un poco más tarde, por alguna razón, después de que Elena, con su cara sonrojada, salió de la oficina del señor haciendo un sonido ceceante, ¡adiós! Kim Yun-woo miró el hueso azul que ella había dejado atrás.
El nigromante del bosque azul. Ese título fue bastante nostálgico para Kim Yun-woo. Después de todo, el nigromante del bosque azul era un personaje que había muerto mientras conquistaba un laberinto cuando disfrutaba profundamente de Artale. Kim Yun-woo recordó brevemente esa época. En ese momento, según la actualización, cuando conquistó el piso 28 y más bajo del laberinto, Kim Yun-woo la perdió a ella, la heroína que había criado con su sangre y sudor, como costo por derrotar al jefe del piso 28. Simplemente tuvieron que matarlo en ese momento. En Artale, cuando el HP de un héroe se agota por completo, su destino está determinado por el azar. El resultado más común fue una lesión grave, que no fue demasiado problemática. En el caso de heridas más graves que una lesión grave, siempre se podría revivirlos si otro compañero lograba sacarlos del laberinto. El siguiente resultado más probable era el coma, lo que tampoco era un gran problema. Del mismo modo, en este caso, podrían curarse a través de las piedras azules que se pueden recolectar en el juego. Sin embargo, en Artale, la muerte, que tenía un 1% de posibilidades de ocurrir solo si el ataque del enemigo era más del doble de la salud del héroe, y se rumoreaba que solo le ocurría a los increíblemente desafortunados, era irreversible. Todavía me mareo al pensarlo. A pesar de que habían pasado más de 10 años, Kim Yun-woo todavía podía sentir una sensación de oscuridad ante sus ojos cada vez que pensaba en ese momento. En aquel entonces, Kim Yun-woo estaba dedicando su vida a Artale, incluso trabajaba de noche a pesar de ser estudiante para equipar a sus héroes y crear accesorios para ellos mediante minijuegos en lugar de asistir a clases. Como resultado, cuando un héroe murió, Kim Yun-woo literalmente lloró a mares al amanecer, lo que hizo que sus padres se preguntaran seriamente si su hijo estaba siendo acosado en la escuela. La muerte de ella, a quien había criado desde una estrella junto con otros héroes, hizo que Kim Yun-woo, un jugador en ese momento, no se volviera contra Artale durante una semana entera. Porque el héroe, lleno de inmensa dedicación y cariño, había desaparecido espectacularmente junto con el dinero que había invertido. Incluso ahora, mientras Kim Yun-woo pensaba en su existencia, se sentía un poco deprimido, recordándose una vez más lo serio que había sido con respecto a Artale. Ojalá hubiera habido una manera de revivirla. De hecho, contrariamente a lo que pensaba Kim Yun-woo, efectivamente existía un sistema de resurrección. Incluso en el momento en que uno de sus héroes amados, el nigromante, murió, existía un sistema de resurrección y Kim Yun-woo estaba al tanto de su existencia. El problema fue que el sistema de resurrección estaba realmente lleno de la malicia de la compañía de juegos. ¿Quién carajo gasta millones para resucitar a un héroe? Kim Yun-woo sabía que había dos formas de revivir a un héroe. Una forma era revivir al héroe usando dinero en efectivo. La otra era recolectar objetos que caían con probabilidades extremadamente bajas en el juego para revivir al héroe. Revivir a un héroe con dinero en efectivo era fácil, pero requería una cantidad llena de pura malicia. Kim Yun-woo no podía recordarlo exactamente, pero recordó que le había costado una cantidad que requería hacer un trabajo nocturno, que ni siquiera pagaba el salario mínimo, durante más de medio año. Así, naturalmente, Kim Yun-woo en ese momento no podía permitirse una suma tan grande para revivir al héroe, por lo que eligió el segundo método y, de hecho, a pesar de las terribles probabilidades, estaba recolectando los materiales. La dedicación y el esfuerzo de Kim Yun-woo durante su adolescencia lo hicieron posible. Sin embargo, la razón por la que finalmente no logró revivirla fue porque se cansó de los excesivos malos modales de la compañía de juegos, BM, antes de poder reunir todos los materiales. De todos modos, Kim Yun-woo se preguntó por qué este hueso azul había salido del laberinto y miró el hueso azul por un rato. El día después de que se conquistó el primer piso del laberinto. El grupo mercenario Droal recibió inmediatamente la compensación prometida por Kim Yun-woo y se fue. Aunque era visible que Alta estaba molesta, posiblemente debido a haber sido humillada ayer, Kim Yun-woo no se molestó en confrontarla y simplemente pagó a los mercenarios para que abandonaran su territorio. Al regresar a su oficina, Kim Yun-woo revisó los artículos obtenidos en esta exploración del primer piso. De esta exploración obtuve 220 piedras mágicas de bajo grado y una piedra mágica de grado inferior. Desafortunadamente no se obtuvieron artefactos, pero Kim Yun-woo no estaba particularmente decepcionado por eso. Sabía que, de todos modos, las posibilidades de encontrar artefactos en el primer piso eran significativamente bajas. Más importante aún, Kim Yun-woo emprendió esta exploración del laberinto no tanto para conquistar los pisos sino para sentar las bases de la ciudad laberinto.
Para la ciudad laberinto que imaginaba, era necesario conquistar al menos hasta el tercer piso. ¿Debería probarlo ahora? Tal pensamiento cruzó la mente de Kim Yun-woo, pero pronto negó con la cabeza. Después de todo, para crear la ciudad laberinto y lograr la estructura que quería, el laberinto tenía que abrirse al menos hasta el tercer piso. Es a partir del tercer piso que las piedras mágicas de grado inferior, en lugar de las de grado más bajo, comienzan a aparecer en cierta cantidad. Kim Yun-woo pensó que abrir la ciudad laberinto ahora mismo todavía sería prematuro, ya que faltaban muchos aspectos. Ya sean elementos del sistema o aspectos relacionados con ganar dinero. Ahora que tengo las piedras mágicas, al menos debería empezar a construir. Por lo tanto, Kim Yun-woo planeó comenzar a trabajar seriamente en lo que necesitaba su territorio mientras Elena comenzaba su exploración exhaustiva del laberinto, con el objetivo de conquistar el tercer piso. Después de todo, ya tenía las piedras mágicas, el material principal necesario para construir los edificios de primer nivel, que son superiores a los edificios básicos. Así, Kim Yun-woo continuó con sus pensamientos. Un héroe, bruja dorada, ha entrado en tu territorio. El grupo mercante Tienus ha llegado a tu territorio. Kim Yun-woo vio esas ventanas de notificación. Alta, que casi había huido de la Artania, estaba llena de ira e irritación, gracias al señor que acababa de decir que ella era peor que Elena. Pero ahora. Grieta. ¡Ah! Ella gritó mientras su brazo derecho era torcido hacia atrás. Huele. Huele. Incluso mientras gritaba, no podía comprender adecuadamente lo que le estaba sucediendo. Eso es porque lo único que ella realmente podía percibir era caminar con el grupo de mercenarios, luego alguien agarró su cabeza y su visión dio vueltas, lo que indicaba que había sido secuestrada. Por lo tanto, a pesar de gritar por el repentino y terrible dolor de su brazo derecho torcido, Alta intentó desviar la mirada para comprender correctamente la situación. Habiendo trabajado como mercenaria durante muchos años, sabía que comprender la situación era crucial para sobrevivir en cualquier circunstancia. Sin embargo, Alta sintió aún más miedo en el momento en que vio a la persona agarrándole la cabeza. Lo que vio, poniendo los ojos en blanco tanto como pudo, fue a ojos rojos mirándola con indiferencia. Por supuesto, Alta nunca había visto a Merilda directamente, por lo que no sabía exactamente quién era, pero se dio cuenta de una cosa claramente. El ser frente a ella era muchas veces más fuerte que ella misma. Por lo tanto, ella tembló instintivamente por el miedo abrumador. Merilda, mirándola con ojos infinitamente indiferentes, dijo: si te hubiera oído maldecir un poco más, te habría matado. De repente, con esas palabras, soltó su mano. Ruido sordo. Tan pronto como Merilda la soltó, Alta cayó al suelo y simplemente tembló en el lugar, incapaz de moverse debido al miedo que recorría su cuerpo. La razón de Altas quedó paralizada hasta el punto que ni siquiera podía utilizar su intuición correctamente. Esta vez, como solo fuiste insolente, te perdonaré la vida. Además. Sin embargo, Merilda, mirándola con expresión indiferente, dijo: como dijiste, yo también estoy de acuerdo en que esa mujer es inútil. Con un suave murmullo, desapareció sin más. Alta, con su brazo derecho torcido, no podía comprender adecuadamente la situación, pero se dio cuenta por instinto que había sobrevivido y se sintió verdaderamente agradecida por su supervivencia. Kim Yun-woo sabía que había un sistema de grupo mercantil en Artale. Cualquiera que haya jugado el juego durante un tiempo prolongado no podría ignorar el sistema de grupos de comerciantes. El sistema de grupos mercantiles fue uno de los elementos importantes para los territorios con conceptos distintos al combate en Artale. Pero aún así, la escala es increíblemente grande. Kim Yun-woo nunca había visto un grupo de comerciantes de tan gran escala. Casualmente volvió su mirada más allá del castillo de los señores. Lo que vio fueron filas de carruajes lujosos, que fácilmente se contaban por docenas, cada uno de ellos montando puestos y vendiendo mercancías a los residentes del territorio. Kim Yun-woo, que había estado mirando fijamente sin comprender, pronto volvió su mirada hacia el líder del grupo de comerciantes frente a él. No, al héroe. Bien, soy la líder del grupo mercantil Tienus. Me llamo Adria. Con una sonrisa confiada, se presentó con una ligera reverencia, su apariencia lucía increíblemente lujosa. Desde su ropa hasta las joyas en sus manos y orejas, no había un solo lugar sin adorno. Kim Yun-woo se maravilló de esto por un momento. Normalmente, lo mejor era usar joyas con moderación, ya que usar demasiadas a menudo puede parecer barato. Sin embargo, Kim Yun-woo no pensó de esa manera cuando miró a Adria.
La razón fue que la belleza de Adrias, que estaba sentada frente a él, era suficiente para eclipsar todas las joyas que llevaba. Así, Kim Yun-woo, que había estado observando discretamente la belleza de Adrias, pronto escuchó su historia. He venido al territorio Lartania para saludarlos, entre otras cosas. Pero, ¿debería presentarme primero? Parece que no conocen a nuestro grupo de comerciantes. Kim Yun-woo respondió con un asentimiento a sus palabras. Por supuesto, no sabía nada sobre el grupo mercantil Tienus. Después de todo, el grupo mercante Tienus no estaba presente cuando él jugó el juego. Entonces, déjame explicarte brevemente. 5 minutos después de escuchar la explicación de Adrias sobre el grupo mercantil. Kim Yun-woo, después de haber escuchado todo sobre el grupo mercante de ella, resumió la información que había recibido. Entonces viajas por todo el continente sur comerciando. Compras todo tipo de bienes, pero principalmente tratas con objetos valiosos y artefactos. Así es. Deambulamos sin base fija. Por lo tanto, podemos conseguir cualquier especialidad desde cualquier lugar a través de nuestro grupo comercial Tienus. Kim Yun-woo, sintiendo su confianza, asintió y luego expresó una repentina curiosidad. Entonces, supongo que el grupo comerciante Tienus no está afiliado a ningún territorio específico. Esta pregunta se basó en la comprensión de Kim Yun-woo de que los grupos de comerciantes normalmente estaban afiliados a un territorio. Bueno, para ser precisos, estamos afiliados, pero no a ningún territorio. A esa pregunta entonces, estamos afiliados a nuestro protector, el dragón del sueño rojo. Kim Yun-woo recibió tal respuesta. Capítulo 25. Arriba, 2, si te refieres al dragón rojo del sueño, ¿es un dragón? Cuando Kim Yun-woo lo mencionó casualmente, Adria asintió y continuó. Sí, la dueña de nuestro grupo mercantil Tienus es una dragona. Específicamente, una dragón roja, conocida por ser una de las criaturas más fuertes de su especie. Gracias a ella, podemos comerciar bajo su protección sin necesidad de escoltas armadas. Kim Yun-woo asintió mientras escuchaba a Adria hablar con orgullo. Así que por eso no había escoltas. Sabía que los grupos de comerciantes normalmente siempre tenían escoltas. Después de todo, los grupos de comerciantes estaban naturalmente expuestos a diversas amenazas, no solo a los monstruos. Por lo tanto, a Kim Yun-woo le pareció extraño que un grupo de comerciantes tan grande entrara sin una sola escolta. De hecho, si es un dragón, eso tendría sentido. Al menos durante el tiempo que él jugó el juego, los dragones tenían un papel importante en el mundo de Artale, similar a otras fantasías, e incluso eran tratados como jefes de incursión. Entonces, con una curiosidad que surgió de repente, Kim Yun-woo hizo otra pregunta. Entonces, ¿el dragón del sueño rojo también está con el grupo mercante? No, no es así. No necesitamos que la guardiana nos siga, ya que la magia que ha lanzado nos permite comerciar sin problemas. Kim Yun-woo asintió ante la respuesta de Adrias y de repente pensó en el pasado. Ahora que lo pienso, también había un dragón en mi territorio. Más precisamente, el héroe en el territorio de Kim Yun-woo, Lartania, no era un dragón sino un medio dragón. No cualquier medio dragón, sino un medio dragón de una estrella. Pensándolo bien, también era bastante absurdo en aquel entonces. Kim Yun-woo se encontró recordando esa época. En medio de una búsqueda fallida de 500 años, el héroe que encontró era bastante peculiar desde su perspectiva en ese momento. Ella era de una estrella, lo que contradecía directamente la expectativa de la comunidad de que cualquier héroe notable debería comenzar con 3 estrellas. Además, su resiliencia mental era frágil y le costó mucho esfuerzo cultivar su talento y sus rasgos. Gracias a ella, iniciar sesión en el juego significaba al menos 30 minutos de chat como rutina, e incluso compró un libro titulado 8 maneras de consolar con dinero que no tenía para preocuparse por su estado mental. Por supuesto, gracias a su diligente cuidado, ella se volvió bastante fuerte y demostró su valor, y dado que mejoró significativamente sus habilidades de mecanografía, siguió siendo una heroína de considerable importancia para Kim Yun-woo. Me pregunto qué estará haciendo ahora. De repente, recordando que Adria estaba sentada allí, Kim Yun-woo interrumpió su hilo de pensamiento y respondió. Disculpe, me acabo de ocurrir algo. Después de una breve disculpa, continuó su conversación. Si te parece bien, ¿podrías contarme un poco sobre lo que está pasando en el mundo? ¿Te refieres a noticias sobre el mundo? Sí. Tenía mucha información sobre Artale.
Siendo uno de los jugadores hardcore que sobrevivió hasta las últimas etapas, la información sobre la gestión de territorios y estrategias de mazmorras todavía permaneció en su cabeza, lo que resultó ser muy útil. Sin embargo, la razón por la que Kim Yun-woo buscó información a través de Adria fue que toda la información que tenía era de hace 10 años. En otras palabras, si bien la información que Kim Yun-woo acumuló siguió siendo útil, todos los demás detalles necesitaban actualizarse. Después de todo, Kim Yun-woo no tenía idea de qué cambios habían ocurrido en Arctale después de dejar de jugar, ni tampoco estaba al tanto de ninguna actualización del juego. Por lo tanto, Kim Yun-woo le pidió información y, después de pensarlo un poco, Adria asintió levemente y comenzó. Eso no será difícil. Y comencé a contar la historia. Terminemos nuestra conversación por ahora. Planeo quedarme un día, así que si tienen algo que comprar o vender, por favor, envíen a alguien para que me lo haga saber. Después de decir esto, Adria salió de la oficina. En la conversación con Adria, que duró unos 30 minutos, larga si se considera larga, corta si se considera corta, Kim Yun-woo obtuvo bastante información. Entre la información que compartió había historias sobre el Imperio del Sur, las Torres Mágicas, los Reinos Santos y los gremios de aventureros, todas las cuales eran nuevas para Kim Yun-woo. Entre ellos, Kim Yun-woo consideró que las relaciones políticas de los territorios que rodean Lartania eran la información más útil. Por supuesto, en este punto, no era demasiado crítico para Kim Yun-woo comprender las complejidades de las relaciones políticas de los territorios vecinos. Sin embargo, estaba claro que estas relaciones políticas se convertirían en un factor muy importante para Kim Yun-woo una vez que comenzara a operar la ciudad laberinto en serio. Afortunadamente, las relaciones políticas de los territorios alrededor de Lartania estaban en una situación no tan mala desde el punto de vista de Kim Yun-woo. Por lo tanto, Kim Yun-woo, quien había estado clasificando tranquilamente la información que Adria le proporcionó durante un tiempo, pensó: parece que he aprendido todo lo que quería saber, más de lo que esperaba. De repente, hizo una expresión peculiar al pensar que Adria había compartido selectivamente información que él no conocía de una manera intrigante. Bueno, eso es algo bueno, ¿no? Kim Yun-woo pasó una cantidad considerable de tiempo organizando la información. Después de que pasó un tiempo y terminó de organizar mentalmente la información que Adria le había proporcionado, pensó: ahora que tengo la información que quería, ¿debo pasar al siguiente paso? Recordó lo que dijo Adria mientras observaba al grupo de comerciantes Tienus vendiendo bienes en el castillo de los señores. Dijeron que se centran en comprar objetos de valor y artefactos, ¿verdad? Por supuesto, Kim Yun-woo actualmente no posee ningún artefacto notable. Sin embargo, como había una manera de crear objetos de valor, Kim Yun-woo sonrió sutilmente. ¿Cómo fue? Al llegar a la oficina ubicada dentro del vagón más grande del grupo mercantil Tienus, donde ella, la líder, residía, Adria respondió levemente a su secretaria, quien preguntó como si hubiera estado esperando. Ciertamente parece correcto decir que el señor de Lartania ha regresado, dado que no estaba al tanto y desconocía la información circundante. La razón por la que Adria pensó que Kim Yun-woo solo escuchó la información que quería fue porque ella había discernido sus pensamientos y solo le transmitió la información deseada. A través de la entrega de esa información, Adria pudo darse cuenta de que la noticia que corría sobre el regreso del señor de Lartania era realmente cierta. Originalmente pensé que el regreso de los señores era solo un rumor y que se había elegido un regente en su lugar. De hecho, esa era una opinión común. Después de todo, no hay precedentes de que un lord desapareciera durante casi 10 años y luego reapareciera. La secretaria, dirigiéndose a Adria sentada en la silla de la oficina, preguntó: entonces, ¿qué piensas del señor de Lartania? La verdad es que no me causó una impresión especialmente especial. No me sentí como la persona que fundó Lartania hace 10 años. Aún así, me parece bien conectar. ¿Es eso así? ¿Por qué me miras así? Bueno, es solo que normalmente no se habla de hacer conexiones con los lords. Como dijo el secretario, a Adria no le gustaba establecer conexiones con los lores. Establecer conexiones ciertamente tuvo efectos positivos en algunos aspectos, pero también tuvo efectos muy negativos en otros. Por eso, Adria mantenía una distancia adecuada con los señores y no intentaba especialmente establecer vínculos duraderos. Pero por eso la secretaria se sorprendió con las palabras de Adrias. Si él es el señor que creó esa Lartania hace 10 años, y aunque todavía no es tan grande, si puede crear un territorio de esta escala en solo unos meses de regresar, vale la pena hacer una conexión. Adria se encogió de hombros.
Bueno, parece imposible encontrar lo que quiere ya que solo han pasado unos pocos meses. Y respondió. Pronto, la secretaria, que había estado asintiendo tontamente hacia Adrià, bajó la mirada para mirar un objeto que Adrià había colocado en el escritorio de la oficina y preguntó. ¿Ese collar? La secretaria estaba señalando el collar. Un collar con una gema roja, aunque parecía un poco modesto en comparación con las joyas que llevaba Adrià. Ah, esto. El señor lo dio como regalo por brindar información. Oí que era un collar que había guardado durante mucho tiempo. Adrià levantó casualmente el collar en respuesta a la pregunta de la secretaria y dijo. Incluya esto también en las ofrendas que le presentarán. Generalmente le gustan los collares con gemas rojas. Mientras decía esto ella le entregaba el collar a la secretaria. Adrià había añadido una ofrenda más para ser presentada a maestro del grupo mercante. En una enorme cueva dentro de un bosque en el sureste, una mujer estaba sentada en una silla muy antigua. Detrás de la silla antigua donde estaba sentada la mujer, se acumulaban tesoros en cantidades asombrosas. De una enorme cantidad de monedas de oro se enredaron varios artefactos y numerosas armas fueron incrustadas en el oro, exudando su grandeza. Era un lugar que encajaba perfectamente con la definición de tesoro de un dragón, no era extraño que se le llamara una utopía soñada por todo aventurero. Sin embargo, la expresión de la mujer en medio de estos tesoros parecía terriblemente sombría. Su cabello rojo estaba despeinado, enredado con sus cuernos. Sus ojos dorados, concedidos solo a los dragones, habían perdido su luz brillante y estaban empapados de oscuridad. Además, las marcas de autolesión en su cuello y muñecas sugerían silenciosamente que no podía sentir ninguna felicidad en ese espacio, codiciado por todos. Ella giró la mirada silenciosamente y miró hacia atrás. Una montaña de tesoros se desplegó ante sus ojos sombríos. Pero ella seguía girando la cabeza y miraba la riqueza con ojos sombríos. Luego, mirando hacia adelante. Ella agarró su cuello con ambas manos. Grieta. Ella se estranguló a sí misma. A ella también le disgustaba el dolor. Pero ella tenía que hacerlo. Estaba tan rota que no podía dormir sin hacer esto. El dragón tenía que dormir, incluso si eso significaba hacer esto. Ella tuvo que entrar en sus sueños. Porque en ese tesoro dorado que todos deseaban, no había nada que el dragón quisiera. Porque no había maestro. Ella se estranguló a sí misma. Capítulo 26. Arriba, 3. El estado actual del territorio de Lartanías parecía bastante bueno a primera vista. La población del territorio, que había sido de unos 80 habitantes, había superado los 1400 habitantes, y el territorio, que había sido como un páramo donde no existía nada, comenzaba a parecer un verdadero dominio. Sin embargo, un hecho importante a saber aquí es que el desarrollo de Lartania no se debió al buen desarrollo y ciclicidad del territorio en sí, sino puramente a las inversiones de Kim Yun-woo. Esto significaba que el territorio de Lartania estaba en un estado en el que los gastos superaban con creces los ingresos, y en el momento en que Kim Yun-woo dejara de invertir, el territorio entraría en un período de estancamiento. Actualmente, Kim Yun-woo no estaba recaudando ningún impuesto significativo de los residentes del territorio. Por supuesto, esa era enteramente su intención. Kim Yun-woo había pensado en aumentar la tasa de afluencia eximiendo temporalmente los impuestos para reunir de alguna manera la fuerza laboral esencial de los residentes de los territorios. De igual manera, fue su decisión no cobrar alquiler a los nuevos residentes y entregarles las viviendas. Gracias a eso, la tasa de salida de territorios fue casi del 0% y la lealtad de los residentes había aumentado significativamente, por lo que Kim Yun-woo no se arrepintió de invertir en el territorio, pero es cierto que los recursos empiezan a escasear. Piedras rojas. 5.800 piedras azules. 24.211 monedas de oro. 2.134. Kim Yun-woo miró la ventana de recursos que se mostraba en la interfaz de usuario. Las 9.700 piedras rojas se fueron agotando poco a poco y ahora solo quedaban 5.800, y las piedras azules, que definitivamente habían sido 1.500.000, ahora quedaban solo 24.211. En otras palabras, la riqueza que Kim Yun-woo había ganado con esta ruptura del laberinto estaba empezando a escasear. Por supuesto, Kim Yun-woo no estaba nervioso. Después de todo, él había previsto esta situación. Dado que he estado creando recursos con piedras azules, que tienen un rendimiento mucho peor que la minería directa, y convirtiéndolos en monedas de oro para los salarios de los trabajadores, no es de extrañar que no quede ninguna.
Kim Yun-woo luego miró desde las piedras azules, de las cuales solo quedaban unas 20.000, a las piedras rojas. En comparación con las piedras azules, las piedras rojas todavía tenían aproximadamente la mitad en comparación con antes, pero Kim Yun-woo no tenía intención de usar estas piedras rojas. No, no es que no quisiera usarlos. No podía usarlos. Las piedras rojas que tenía actualmente eran absolutamente necesarias para crear la ciudad laberinto, que era el objetivo original de Kim Yun-woo. De todos modos, la situación financiera de Kim Yun-woo, después de invertir repetidamente en el territorio de Lartania, era tal que se agotaría por completo en un mes o dos, pero no estaba ansioso. Después de todo, Kim Yun-woo, que había anticipado todo esto, tenía un plan. Por lo tanto, originalmente planeé simplemente abrir rutas comerciales a los territorios circundantes para vender bienes. Al grupo mercante no debería importarle. Con ese pensamiento, Kim Yun-woo comenzó a interactuar con la interfaz de usuario que Loria había creado. Al día siguiente, fue a visitar al grupo mercante Tiendus, que todavía vendía mercancías en el territorio. No hay nada que ganar en este lugar. Después de vagar por Lartania durante aproximadamente un día, Adria llegó a esa conclusión. Ella sabía desde el principio que el territorio estaría más o menos en esta situación cuando decidió ir a Lartania. Después de todo, ella sabía que el territorio de Lartania solo había sido administrado adecuadamente durante unos pocos meses. Naturalmente, parecía difícil para el grupo mercante Tiendus, que normalmente no vende recursos pesados, comprar algo en este lugar donde no existían productos especializados. Sin embargo, aparte de eso, los ojos de Adrias tenían una extraña curiosidad mientras miraba alrededor del territorio. Fue por culpa de los residentes. Teniendo en cuenta el ritmo habitual de desarrollo, el nivel de vida de los residentes no debería ser tan bueno. Adria había visitado muchos territorios, por lo que sabía bien cómo eran los territorios en decadencia o aquellos que recién estaban revitalizándose. Si un territorio se desarrolla rápidamente, el nivel de vida de sus residentes normalmente debería disminuir. El nivel de vida de los habitantes de Lartania no parece haber disminuido. De hecho, artículos de lujo baratos, como el jabón, que podrían considerarse lujos baratos y básicos, se vendían bastante bien. Para Adria, al menos, fue una visión muy curiosa. Generalmente, cuando el desarrollo de un territorio es rápido, la mayor parte de los bienes y la mano de obra que allí se producen pertenecen a los residentes. Especialmente en un lugar sin siquiera un puesto comercial, tal naturaleza era más pronunciada, por lo que sería normal que hubiera alguna reacción ante un desarrollo tan rápido del territorio de Lartanias. Sin embargo, no hubo señales de ninguna reacción en Lartania. Por supuesto, hubo muchos otros elementos que despertaron la curiosidad de Adrias. Inmediatamente se preguntó cómo se podían hacer casas de madera tan pulcras en ese territorio sin una planta procesadora de madera ni un puesto comercial y, de manera similar, cómo se creaban fuerzas en un lugar sin minas. Al menos por la información que había reunido primero, sabía que Tienus fue el primer grupo de comerciantes en visitar el territorio de Lartanias. Y siguiendo la fuente de su curiosidad, las preguntas de Adrias finalmente se centraron en una persona. El señor de Lartania. El hombre que vio ayer, que creó Lartania en su mejor momento, no parecía particularmente especial a sus ojos. Primero, estaba reuniendo varias piezas de información a través de la secretaria, por lo que mirar eso le permitiría determinar hechos más precisos, pero aparte de eso, la curiosidad de Adrias sobre el señor estaba bastante despertada. Y luego. Señorita Adria, el señor ha venido a verla. Se escuchó la voz de la secretaria. Oficina de Adrias. Escuché que estabas comprando objetos de valor, así que quería vender esto. ¿Sería posible? Adria se sorprendió cuando Kim Yun-woo, que había llegado de visita repentinamente, colocó una botella de poción sobre el escritorio y preguntó. Por supuesto, Adria no podía leer descripciones detalladas con solo mirar los elementos como Kim Yun-woo podía, pero la razón de su sorpresa fue la aparición de la botella de poción.